semana, Señor, pudimos ver a nuestro entorno personas que se concentraban en ti, personas que dejaron de trabajar algunos días para concentrarse en ti. Pero podemos ver que el porcentaje más alto de esas personas no fue para buscarte, no fue para alinearse a tu voluntad, fue para disfrutar un tiempo, Señor, con la familia, disfrutar de unas vacaciones. Pero hoy, Señor, nosotros nos hemos concentrado en este lugar porque tú eres el centro de nuestra vida, porque tú eres lo más importante de nuestra vida. Y hoy queremos poner atención a tus palabras. Creemos, Señor, que tu palabra, cuando es enviada, trae propósito. Tu palabra jamás va a ser derramada en vano. Tu palabra siempre trae un propósito que cumplir. Y hoy disponemos nuestro corazón. Quizás algunos de los que estamos aquí venimos cansados, otros preocupados. Quizás algunos, Señor, traemos algún problema, Señor, en mente que no nos puede dejar tranquilos, que nos ha robado la paz. Quizás algunos de los que estamos aquí estamos enemistados con alguien y eso nos pesa y eso nos duele. Pero hoy depositamos todo delante de ti y te pedimos que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Aleluya. Le voy a invitar, hermano, a que busque Romanos capítulo 6 en su versículo 23. Cuando usted tenga su lectura de gloria a Dios. Amén. Hoy vamos a hacer varias lecturas y quizás no nos dé tiempo de esperarlos a todos. Vamos a tratar de avanzar. Pero si usted puede anotar las citas y en casa las puede checar, hermano, sería muy bueno. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tome su lugar, hermanos. Cuando dice la dádiva de Dios, quiere decir el regalo, el obsequio de Dios es vida eterna. Aleluya. El día de hoy hemos titulado, hermanos, a este mensaje, el alto precio de la reconciliación. ¿Y a qué se refiere, hermanos? Nosotros recordamos la historia desde que el ser humano fue creado. Dios lo puso en un huerto con el fin de comunicarse con Él, de relacionarse con Él. Y la palabra de Dios dice que en el huerto llegaba un momento en que se escuchaba la voz de Dios y Adán, el primer hombre, y Eva, la primera mujer, salían al encuentro de esa voz y hablaban. No menciona la Biblia de qué hablaban, pero dice que hablaban. Yo me imagino que ellos a lo largo del día, haciendo sus actividades, esperaban el momento en el que Dios bajara a platicar con ellos. No había más gente en el lugar, no había más con quien convivir, solo convivían con el Padre Celestial. Él bajaba, Él hablaba con ellos. Después de que Él se iba, después de que Él se retiraba, ellos quedaban felices, contentos, porque estar en contacto con nuestro Creador, con nuestro Dios, transforma cualquier circunstancia. Y yo quiero decirle que eso es tan real que usted y yo venimos aquí los domingos porque al entrar en la presencia de Dios cambia nuestras circunstancias. Por muy tristes que vengamos, por muy afligidos, la presencia de Dios cambia nuestra realidad. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, que esta relación de Dios con los seres humanos fue rota cuando el pecado moró en cada uno de ellos. Para estar en una relación con Dios siempre va a haber reglas.
La relación con Dios siempre debe de haber reglas. La relación con seres humanos también debe de tener reglas para no quebrantar los límites, para no pasar los límites. Dios había puesto una regla, era una regla quizás para muchos podemos decir sencilla. Dice la Biblia que el huerto estaba lleno de árboles, pero había un árbol en el cual Dios dijo: no van a comer de este árbol, del fruto de este árbol. Y yo creo, hermanos, que ellos, sabiendo que iban a morir si comían del árbol, pasaban cerca del árbol, pero ni siquiera tenían la intención de estirar la mano y cortar un fruto, porque la advertencia que Dios le había dado al hombre es: el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos habían estado en el huerto y no habían comido del árbol. Pero un día la serpiente, hermanos, hablándole a ellos a través del enemigo, dice que les puso a duda y les dijo: ¿por qué no comes de este árbol? ¿Por qué no comes de él? Y la mujer, que era la que estaba cerca, le dijo: porque Dios ya nos advirtió que el día que comamos de él vamos a morir. Y Satanás, a través de la serpiente, le dijo: eso no es verdad. Y ahí entró la duda: eso no es cierto, porque si tú comes de este árbol vas a ser igual que Dios. Y cuando oyó la mujer la palabra no vas a morir y vas a ser como Dios, accedió. Conocemos la historia y sabemos que Eva no se quedó conforme y le dio de comer de este fruto a su esposo. Y en el instante que ellos comieron, hermanos, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y por primera vez sintieron lo que es la vergüenza y sintieron lo que era, hermanos, sentirse incómodos delante de Dios. Habían sido amigos de Dios, habían estado platicando con él, llevaban una relación muy hermosa, pero ese día se rompió la relación. Y en ese momento ya no buscaban esa voz, ahora estaban escondidos, porque la voz del Santo de los Santos cohíbe el corazón que tiene pecado. La santidad de Dios es demasiada para cuando nosotros, hermanos, estamos en pecado. Nosotros podemos ver hoy en día y a lo largo del tiempo, cuando un ladrón roba y escucha la sirena de una patrulla, corre. Sin embargo, alguien que le fue robado algo, escucha el sonido de la sirena y dice: ya viene quien me va a ayudar. Y no tiene miedo y no corre, al contrario, le llama a esa persona que le va a hacer justicia, que le va a ayudar. Cuando nosotros, hermanos, dejamos que una relación se estropee, tenemos que buscar la forma de reconciliarnos. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice que cuando ellos pecaron y Dios enfrentó su pecado, Dios buscó la manera de reconciliarse. Y dice que mató un animal. No lo dice, pero se da a entender que los cubrió con las pieles de un animal. Pero perdieron la relación y fueron expulsados de esa casa y fueron expulsados de ese huerto. Era su casa, ahí vivían, ahí Dios los formó, ahí estaban acostumbrados a vivir en la presencia de Dios. Pero al momento de que pecaron, fueron expulsados y nunca más volvieron a entrar a esa comunión directa con Dios. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos habla en voz audible? ¿Cuántos de los que estamos aquí Dios nos dice: ve a orar por tal persona? El día de hoy no quiero que comas, quiero que ayunes porque te voy a encomendar algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí llevamos una relación tan estrecha con Dios que Dios nos habla? Pero ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha dejado de hablar a causa del pecado que hemos cometido? Dice aquí, hermanos, en el gran amor de Dios,
por los hijos, por su familia, por la humanidad, Él diseñó un plan que hiciera posible la reconciliación. Hermanos, aquí nos tenemos que adentrar. A Dios no le gusta la división. A Dios no le gusta la separación. Dios aborrece la separación y Él planea cómo volver a reconciliarse, cómo reconciliarnos. Y esto debe de quedar tan grabado en nuestra mente, porque nosotros a diario tenemos algunos roces, sea con personas familiares, sea en el trabajo, sea en la iglesia, y tenemos roces, y cuando esos roces no se tratan, se va haciendo la separación cada vez más grande, al grado, hermanos, de que en nuestro orgullo decimos: yo no le necesito, no quiero saber de él, de ella, no le necesito. Dios nos enseña todo lo contrario. Cuando tengas una relación fracturada, haz un plan y busca la reconciliación. La reconciliación, hermanos, tiene dos factores importantes. Número 1, amor por la persona. Y número 2, decisión por pagar el precio de la restauración. ¿Qué quiere decir? Que si de verdad amo a la persona con la que estoy dividida, voy a aceptar el precio y voy a aceptar pagarlo, porque esa persona vale más que mi coraje, esa persona vale más que el sentimiento negativo que me provocó, esa persona vale más, y es necesario buscar la reconciliación en cada una de nuestras relaciones fracturadas. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Aleluya. Él es, hermanos, el canal. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él se puso, hermanos, como un canal hacia el Padre y nos volvió a unir las manos y nos volvió a reconciliar. Aleluya. En la Biblia encontramos el amor tan grande de Dios que Dios tiene para la humanidad. Hay un texto que tenemos tan memorizados que ya memorizado, que ya perdió su valor. Juan 3:16. Porque de tal manera, esa palabra de tal manera dice: ¿hasta qué grado amó Dios al mundo? De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando se dice al mundo, está hablando de nosotros como seres humanos. A tal grado nos amó que dio a su Hijo unigénito, el único y el primero. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí encontramos la clave de la reconciliación. Es un amor muy profundo, un amor que no mira límites. Dios sabía que para que la humanidad se reconciliara con Él, necesitaba pagarse un precio alto, muy alto. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, en nuestras relaciones personales hemos pagado precios altos con tal de no perder la amistad, el amor de una persona? ¿A qué me refiero con pagar precios altos? A negarnos a nosotros mismos, a humillarnos si es necesario, a aceptar mi error, a aceptar mi falla, pero no te quiero perder. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que cuesta, hermanos, la reconciliación? Y en esa reconciliación terrenal, hermanos, no podríamos hacerlo si no fuera a través del Espíritu Santo. Ni un ser humano puede lograr reconciliarse con otro sin tener en el corazón algunas espinas, algunos residuos de coraje, de venganza, si no fuera a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que desde la antigüedad Dios nos mostró que cuando una relación es rota siempre debe haber una reconciliación. Y para poder reconciliarnos con Dios siempre debe de morir alguien. Dice la palabra de Dios que el perdón, que la expiación por el pecado debe ser con sangre.
Sin sangre, sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay remisión de pecado. O sea, si no hay sangre de por medio, no se puede perdonar al ofensor. La palabra dice, hermanos, la paga del pecado, el costo del pecado es la muerte. Y hermanos, sabiendo esto, Dios hace un plan en el Antiguo Testamento para que sus hijos no se separaran de él, para que su pueblo no fuera desechado, para que su pueblo no muriera en su pecado. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento hay una ley de reconciliación a través de la muerte de un animal inocente. Encontramos, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios le dice a Moisés: quiero que hagas un tabernáculo, quiero que hagas una casa, porque ahí yo me voy a encontrar contigo. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de la relación que tiene Dios con el ser humano, o que Dios quiere formar con el ser humano? Es que Él se pone a pensar hasta en el más pequeño detalle. Dice la palabra de Dios que sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó al desierto. Y en ese territorio, en ese lugar seco, sin vida, plantó su casa. Y le dice a Moisés, le da los planos y le dice: así vas a diseñar la casa. La casa va a tener un patio, la casa va a tener en la entrada un altar llamado el altar de bronce o el altar del holocausto. Ni un ser humano puede entrar sino antes pasa por el lugar del holocausto. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cada mueble en el Antiguo Testamento es tipo de Cristo. Nos habla de Cristo. Y ahí, hermanos, en la entrada del tabernáculo había una caja grande de madera cubierta de bronce, donde el sacerdote conducía al pecador para ofrecer el sacrificio. Cada pecador llevaba, hermanos, un animalito. Y dice la palabra de Dios que ponía las manos sobre el animalito y confesaba su pecado. Y con un cuchillo, el que había pecado, el hombre que llevaba al animalito, mataba al animal. Y en sus ojos veía cómo se retorcía el animal que estaba muriendo y cómo le salía la sangre a este animal. Y hermanos, en alguna ocasión leía un libro que decía cómo sería ese momento donde el pecador le transfiere el pecado a ese animal y lo mata. Y ver que ese animal no hizo nada, pero la sangre de ese animal está cubriendo sus faltas y sus culpas delante de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que la sangre de este animal inocente solamente podía cubrir el pecado, pero no lo quitaba. Y esa falta, hermanos, que había cometido delante de Dios era cubierta con esa sangre, para que así pudiera conservar su relación, su comunión con Dios. Y hermanos, cuando Dios miraba al pueblo de Israel, no miraba su pecado, su engaño, su traición, su mentira. No miraba lo que estaba haciendo él, miraba la sangre de ese animalito, y por eso no exterminaba al pueblo. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño y vemos a esa persona, lo primero que viene a nuestra mente es lo que nos hizo? Es más, sin verla, solo nos dicen su nombre y de inmediato viene la ofensa. De inmediato vuelve nuestro corazón a sentir, hermanos, como si en ese momento nos hubieran ofendido. Yo aprendí algo, hermanos, acerca de cuando guardamos en la memoria el daño que nos hace alguien. Y decía que cuántas personas que tuvieron un daño en su infancia lo guardan por años y todos los días lo recuerdan y vuelven a sentir la sensación de ese daño que recibieron. El cerebro no sabe que eso pasó hace muchos años. Viene a la memoria y lo vive como si fuera en ese mismo momento. Y esto, hermanos, nos habla acerca de que el pecado, la ofensa que hacemos contra alguien,
es una ofensa contra Dios. Y cuando ofendemos a Dios, hermanos, tenemos, hermanos, un aislamiento de la misma gloria de Dios. Y ¿saben una cosa, hermanos? La gloria de Dios, la presencia de Dios es la única que nos da vida. Es la única. Lejos de Dios andamos muertos. Y no sé si usted conoce a algún cristiano que todo el tiempo se queja. Es que a mí me va mal. No, es que todos lo tienen contra mí. Es que todo me sale mal. Hago esto o aquello, todo mal. ¿Usted cree que la vida de Dios está en esa persona, hermanos? Si la vida de Dios hace que todo sea prosperado, todo sea de bendición. Por eso es que no existe un hijo de Dios que tiene su relación con Dios en orden que no manifieste el gozo en su rostro. No existe, hermanos. Si usted ve a alguien que todo el tiempo está enojado, que todo el tiempo está irado, no está bien su relación con su Padre. Porque en el momento que se arregle esa situación, será otra persona. Dentro del hogar, hermanos, dentro de la familia, y voy a hablar un poquito de la relación de matrimonio. Hermanos, cuando en el matrimonio hay algún roce, algún descontento, algún desacuerdo, el matrimonio, hermanos, se separa. El esposo está enojado, la esposa está enojada, la esposa le sirve de comer, no quiero, ¿verdad? Deja el plato ahí. El esposo quiere invitarle algo a la esposa, no me hables, porque todavía siento el coraje, todavía estoy enojada contigo. Y hermanos, cuando Satanás ve la separación del esposo y la esposa, dice: de aquí soy. Y empieza a cavar un hoyo dentro del matrimonio. Y dice: ustedes no se hablen. Y es más, le empieza a entrar el remordimiento al esposo y dice: bueno, ya voy a hacer las paces. Y viene Satanás y dice: ¿te vas a dejar? Acuérdate lo que te hizo. Acuérdate que no te obedeció. Acuérdate que se fue sin permiso. Acuérdate. Y Satanás trae hasta del tiempo pasado todos los recuerdos, ¿verdad? Y vuelve a envenenar el corazón. Donde está Dios hay unidad. Donde está Satanás hay separación y hay división. Eso nos tiene que quedar muy claro. Así es que si yo provoco el problema, yo busco la reconciliación. Pero si yo no provoco el problema y el que lo provocó no busca la reconciliación, yo busco la reconciliación. Porque la reconciliación aquí en la tierra me reconcilia con Dios. No existe un hijo de Dios que esté peleado con alguien que tenga una relación con Dios. Y puede cantar muy bonito y puede levantar sus manos y puede hablar la palabra de Dios con toda propiedad, pero él no tiene o ella una relación con Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? Más adelante vamos a encontrar hombres que decían ser conocedores de Dios, pero no tenían una relación con Dios. Y vamos a llegar al punto de ver cómo esas personas pierden su naturaleza humana y se convierten en títeres del enemigo para hacer daño. Dice la palabra de Dios, hermanos, el pecado era el infringir la ley de Dios y tenía un alto costo, que era la muerte. Y cada uno de esos animales pagaba con su sangre el costo del pecador. Y hermanos, yo le hago una pregunta. Vamos a ser muy sinceros. Ve a su hermano que está a la mano derecha. Obsérvelo. ¿Ya lo vio? Gracias. Ahora le voy a decir algo. El hermano de la mano derecha no tiene el favor de Dios porque ha fallado mucho. Es un ejemplo. Ha fallado mucho. Ha hecho mucho mal, ha hecho mucho daño. ¿Sería usted capaz de entregar su vida por el hermano o la hermana que está a su mano derecha y decir: yo quiero que él esté bien con Dios, aquí está mi vida, recíbela, Señor, te la entrego? ¿Qué diría usted de primer lugar? Ni le conozco, ni me llevo tan bien con él, fuera de mi familia quizás, ¿verdad? Porque a veces pensamos así. Si es alguien de mi familia, con gusto hago esto, aquello, hago sacrificios que no hago por nadie, porque la sangre de esa persona y mi sangre son las mismas. Hermanos,
El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, aunque nosotros todavía ni siquiera habíamos nacido, dejó pagada la cuenta de nuestros pecados. Hermanos, Él dijo: mis hijos van a pecar, una, otra y mil más. Y dejó un cheque firmado con sangre y dice: y dejo pagadas sus culpas, porque yo me voy a encontrar con ellos un día en el reino de los cielos. Aleluya. La reconciliación, hermanos, es la forma en la que Dios nos dice: no quiero estar lejos de ti. La palabra propiciar significa conciliar, apaciguar o inclinarse favorablemente. La palabra expiación significa cubrir la falta. Y hoy les quiero hablar, hermanos, acerca del precio que Jesús pagó en la cruz por amor a nosotros. En esta semana, hermanos, algunos de nosotros, quizás no todos, pensamos en la muerte del Señor Jesús. ¿Y sabe qué se vino a nuestra mente? Una cruz, un hombre clavado ahí, clamando: ¿por qué me has abandonado? Vino a nuestra mente, pero no surgió nada aquí, no pasó nada aquí. Pero hoy, hermanos, Dios quiere que volvamos a retomar ese sacrificio que nos trajo a la reconciliación, para tenerlo latente todos los días. Si usted y yo tomamos lo que Dios nos diga en esta mañana todos los días, difícilmente vamos a fallar, difícilmente, porque entonces tendremos en cuenta que nuestra culpa y nuestro pecado tuvo un alto precio. Yo le voy a invitar a que busque en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 44. Dice así la palabra de nuestro Dios: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí nos habla acerca del Señor Jesús estando en el huerto del Getsemaní, cuando Él oraba antes de ser arrestado. Y hermanos, quisiera dejarle la clave para enfrentar las peores tragedias de la vida: oración. La clave Jesús nos las dejó aquí escrita. Antes de que vayas a enfrentar algo difícil, ponte en oración, encomiéndate a Dios. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús va con sus discípulos a este huerto, y llegando al lugar, Él siempre se iba más lejos a orar, pero en esta ocasión se llevó a 3 que lo acompañaran. Entre ellos estaba Pedro. Y dice que los dejó y se fue como a un tiro de piedra a orar, y les dijo: velen por mí, oren por mí, ayúdenme a orar. Y hermanos, dice que el Señor Jesús se fue 1 hora a orar, y cuando regresó sus ojos estaban cargados de sueño y se habían quedado dormidos. Y Jesús les reclama: no han podido velar conmigo 1 hora. Y se vuelve a ir a orar. Hermanos, Jesús se fue 3 veces a orar. No sabemos si fueron 3 horas por completo, pero en la primera se dice que fue 1 hora. Y al final regresa y dice: pueden dormirse, la hora ha llegado. Jesús nos enseña que para atravesar una situación dolorosa y difícil es necesario estar en comunión con el Padre, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podremos atravesar cualquier situación y no nos vamos a quedar en el camino. Dice aquí, hermanos, que las gotas de sudor de Jesús eran, hermanos, como gotas de sangre. Y se dice, hermanos, que esto es un fenómeno que sucede en las personas que saben que van a morir y que la muerte va a ser trágica, y que se rompen los vasos sanguíneos y el sudor sale revuelto con sangre. Y hermanos, ahí fue la primera vez que Jesús empieza a vertir sangre por amor a nosotros. Es a través en el Getsemaní, a través de esas gotas de sangre. Jesús sentía el peso de la carga de los pecados de la humanidad, y su cuerpo estaba débil y la fatiga comenzaba a hacer ya efecto.
Hermanos, había cenado con sus discípulos una noche anterior. Se fue a orar y después fue arrestado. Jesús ya no volvió a tomar alimento y el cuerpo, hermanos, empieza a debilitarse. Una de las cosas de los sufrimientos y del alto costo que Jesús padeció fue la agonía en su alma. Hermanos, dice que él dijo: me siento triste hasta la muerte. ¿Qué le causaría tristeza a Jesús? ¿Qué es lo que estaba pasando por su mente? Él era el Hijo de Dios, pero también era un ser humano. ¿Qué pasaba por su mente? Había estado con sus discípulos durante 3 años y medio. Había estado con ellos, había caminado con ellos. Y dice la palabra de Dios que era el tiempo de despedirse. Era el tiempo, hermanos, de dejarlos. Había muchas cosas en la mente de Jesús, pero la más grande, hermanos, es que él sabía que iba a cargar el peso de todos los pecados de la humanidad. Y hermanos, usted ha escuchado cuando alguien dice: hay mentiras blancas y mentiras negras. ¿Y sabe qué, hermanos? No existen las mentiras blancas. Todas las mentiras son mentiras. Y una mentira cuesta muy cara delante de Dios. Una mentira, una palabra ofensiva hacia alguien cuesta muy caro delante de Dios. Un desprecio para una persona cuesta muy caro. Hermanos, ahora vayámonos a una violación. Ahora vayámonos a un robo, a un adulterio, a una fornicación. Hermanos, todos los pecados cuestan caros. Y Jesús se atrevió a pagar el costo de nuestros pecados. Hermanos, tan solo con lo que vamos a leer hoy debería de darnos una motivación de no querer pecar más, de no querer ofender a Dios más. Dice la palabra de Dios que uno de los costos altos fue la traición. Jesús conoce muy bien el profundo dolor de la traición. Si hoy le dijera a usted: levante la mano los que alguna vez han sido traicionados, seguramente muchos levantaríamos la mano aquí y diríamos: cuesta sufrimiento, dolor, lágrimas. Cuando tú has depositado tu confianza en alguien y ese alguien te da la espalda y ese alguien se olvida y ese alguien te abandona. Jesús sabía lo que era el costo, hermanos, de la traición. Dice la Biblia que dentro del grupo de los 12 discípulos había uno llamado Judas Iscariote. Y hermanos, cada vez que pensamos en Judas decimos: el malvado Judas, el malo. Pero Judas fue uno de los más allegados a Jesús. Era su hombre de confianza. ¿Y sabe por qué era su hombre de confianza? Porque él llevaba todas las finanzas del ministerio de Jesús. Él tenía la bolsa del dinero. Había mujeres, había hombres que donaban dinero para el ministerio y él lo llevaba y él lo administraba. Era el hombre de confianza de Jesús. Pero hermanos, Judas fue tentado. Después de cargar tanto dinero, fue tentado, hermanos, por la avaricia. Y dice que fue más grande su avaricia que su amor por el maestro. Y fue y lo ofreció ante sus enemigos. Judas había sido testigo de que los sacerdotes querían matar a Jesús. Él lo sabía. Él lo sabía, hermanos. Había visto cómo los fariseos, cómo los hombres que conocían la ley siempre le tendían trampas a Jesús. O sea que Judas no era inocente. Él sabía con quién tenía que ir a negociar. Y hace negocio con el sumo sacerdote. Y le ofrecen 30 monedas de plata por entregar al maestro. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando llegan al lugar, al Getsemaní, él les dice: al que yo me acerque y lo salude de beso, ese es, prendedle. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que estaba oscuro, el lugar estaba oscuro. Aunque ellos llevaban quizás unas luminarias, hermanos, para alumbrar el camino, estaba oscuro. Y para que no se equivocaran, le da la señal. Y se acerca con Jesús como siempre y le da un beso en la mejilla. Ese era su saludo. Pero esta vez
era el saludo de la traición. En esta ocasión ese saludo no era real y no era sincero. En ese momento estaba entregando a su maestro. Y dice la palabra de Dios que llegaron con palos, con espadas a prender a Jesús, y que Jesús dijo: me han venido a prender como al peor de los malhechores. Siendo que Jesús dice: yo estaba en las sinagogas predicando, ¿por qué no me fueron a traer ahí? Jesús mismo sintió la traición de este hombre. Hermanos, todos aquellos hombres malvados, furiosos con Jesús, se estaban, hermanos, regocijando de que por fin tenían a Jesús en sus manos. Y hermanos, a partir de ahí Jesús es llevado por manos de pecadores. Pero hubo algo más, hermanos. Había un hombre entre los que amaba a Jesús, entre sus 12 discípulos, llamado Pedro. Y dice la palabra de Dios que Pedro era tan apasionado por Jesús, tan apasionado, hermanos, que él decía: si es posible, yo voy contigo hasta la muerte. Y a veces nosotros, hermanos, decimos ser apasionados por Jesús y le prometemos 1000 cosas, y a la vuelta de la esquina, hermanos, lo estamos traicionando. A veces decimos: sí, yo voy a estar fiel, y a la hora de la hora se cruza algo, hermanos, que no es ni tan importante, y dejamos al maestro y nos olvidamos de él y lo apartamos, hermanos, de nuestras prioridades. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús le dijo a Pedro, cuando él le prometió estar con él hasta la muerte: Pedro, has sido pedido para ser zarandeado, y yo oro para que no te falte la fe. Jesús sabía que le iba a traicionar Pedro, y desde ese momento lo hubiera corrido de ese lugar: vete, porque tú me vas a negar. Pero no lo hizo. Ahí se mantuvo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que en el momento que Jesús es aprehendido, se van corriendo los discípulos. Hermanos, uno ya lo había traicionado, que era Judas. Este fue, dice que al momento que supo lo que había hecho, se quitó la vida. Pero los otros 11, hermanos, había uno que le iba siguiendo de cerca, llamado Pedro. Iba atrás viendo cómo lo llevaban. Y dice que cuando llegaron a la casa del sumo sacerdote, donde iba a entrar Jesús para ser enjuiciado, él se quedó en el patio y estaba, yo creo que temeroso. Dijo: aquí también me pueden prender a mí y matarme. Y llega una criada y le dice: este también estaba con Jesús. Y siente, hermanos, siente el pánico de la muerte. Y cuando él siente el pánico de la muerte, empieza a negar a Jesús. Y, hermanos, lo empieza a negar y después empieza a maldecir. Y cantó el gallo. Y, hermanos, ¿sabe una cosa? Jesús pasó frente a él. Jesús lo escuchó. Jesús le dijo: tú dijiste que irías conmigo hasta la muerte, pero te retractaste de tus palabras. Muchas veces nosotros, hermanos, le prometemos a Dios cosas que ni siquiera vamos a cumplir. Por eso la Biblia dice: no prometas a Dios algo que no vas a cumplir. Pero hay veces que es necesario prometerle a Dios y decirle: Espíritu Santo, ayúdame a cumplir, porque yo necesito honrar esa palabra que te he dado. Amén. Otro de los dolores que sufrió Jesús fue que fue golpeado y escarnecido. Los líderes religiosos llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote y lo interrogaron, y le pusieron una venda sobre sus ojos y lo golpearon a puñetazos. Burlándose, le preguntaban: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Y esto lo encontramos en Lucas 22:64. Hermanos, los líderes religiosos, los que conocían al Dios vivo, los que conocían la ley, dice que ellos le pusieron a Jesús, hermanos, una venda sobre sus ojos, y con el puño cerrado, hermanos, le golpeaban el rostro. Hermanos, muchas veces pintan a Jesús como un débil, pero nunca fue débil. Dice la Biblia: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él sabía que él tenía que permanecer quieto y callado,
porque él tenía que cumplir el sacrificio en la cruz. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que estos hombres que conocían la palabra se burlaban de él, le golpeaban y le decían: ahora profetiza, a ver quién te golpeó. Y hermanos, muchas veces nosotros llevamos años en el evangelio, en la palabra, pero con nuestros actos le damos puñetazos a Jesús. Con nuestros actos nos burlamos de él. Y es necesario tener conciencia, hermanos. Ya no somos aquellos hombres que no conocían el evangelio, ya lo conocemos. Hemos leído la palabra, hemos escuchado muchos mensajes, pero nuestras acciones nos dicen, hermanos, que nuestra relación con Dios está rota. Dice aquí, hermanos, que después, hermanos, fue condenado falsamente. Estos líderes religiosos tuvieron una reunión para acusar falsamente a Jesús y luego lo llevaron hasta el procurador romano Pilato. Después de que se burlaron de él y lo enjuiciaron, hermanos, lo llevan ante este hombre que era una autoridad terrenal, era un romano. Dice: Pilato, al saber que Jesús era galileo, lo envía con Herodes, que ese era otro gobernante romano que se hacía cargo de Galilea. Y hermanos, Jesús andaba de un lado para otro, siendo burlado, siendo escarnecido, siendo, hermanos, señalado. Y yo quiero decirle algo, hermanos. Cuando vemos este cuadro, quizás algunos de nosotros pudiera decir: es que si era el Hijo de Dios, ¿por qué no hizo algo? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en el huerto, uno de los que estaban con él, al ver que era prendido Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado. Él quiso evitar que Jesús fuera lastimado. Y Jesús le dijo: ¿por qué haces eso? ¿Tú no sabes que yo puedo llamar a 12 legiones de ángeles y que vengan y me defiendan? Yo le puedo decir a mi Padre. Y hermanos, entonces nos damos cuenta que cuando hay un propósito de parte de Dios, nada puede evitarlo. Nada, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, que tenemos un propósito en Dios, con cualquier pequeñez, dejamos ir el propósito? El llamado que Dios nos ha dado para servirle, para entregar nuestra vida íntegra a Él. Estamos con un par de amigos, hermanos, ¿y sabe qué pasa? Negamos al maestro. Sí, yo voy a la iglesia, pero yo no soy religioso. Y entonces entramos en el círculo de esas personas y empezamos a hablar igual que ellos. Y empezamos a hacer lo que ellos hacen. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Jesús no es prioridad en nuestras vidas. Porque preferimos quedar bien con ellos, con la gente, que quedar bien con Dios. Perdón. Pilato estaba convencido de que Jesús era inocente, pero prefirió agradar al pueblo. Al no saber qué hacer con Jesús, le pregunta al pueblo: ¿qué haremos con Jesús? Y el jefe de los sacerdotes agitó al pueblo diciendo: crucifícale, crucifícale. Esto lo encontramos en Marcos 15:13 y Juan 19:6. Era el líder, hermanos. Era el líder al que todos le veían con respeto, al que todos, hermanos, le daban un lugar importante porque era el que estaba cerca de Dios. Dice la palabra de Dios que él fue el que agitó a la gente y él fue el que le movió a la gente diciendo que sea crucificado y que su sangre sea vertida por nosotros y por nuestros hijos. Y hermanos, Jesús estaba ahí viendo a estos hombres cómo enardecían de coraje contra él. Vuelvo a decirle, hermano, Jesús aceptó pagar el precio por amor a nosotros. Imagínense, hermanos, el Rey de Reyes siendo ofendido, siendo humillado. Él podía exterminar a las personas en ese instante, pero no quiso, porque Él quería pagar el precio por nosotros. Otro de los costos, hermanos, que pagó muy altos fue flagelado cruelmente. La flagelación romana era una forma extrema de castigo para los peores malhechores. Hermanos, no era para cualquier malhechor, era para los peores. La costumbre romana, hermanos, era que pasara a un lugar llamado pretorio. Y ahí, hermanos,
ataban las manos del reo a la cabeza, a un poste, y ahí con un látigo, hermanos, que era de cuero, con unas tiras de cuero, y al final tenía puntas de acero. Hermanos, comenzaban a golpear para que ese golpe, hermanos, rasgara la piel del reo, de este hombre malhechor y malvado. ¿Sabe qué significaba eso? Lo que tú hiciste lo vas a pagar. Te burlaste de la ley, infringiste la ley, lo vas a pagar. Y hermanos, golpe tras golpe. Estaba, hermanos, estipulado que solamente podían dar 39 azotes al hombre que estaba ahí. Jesús, hermanos, no había pecado nunca, pero ahí, hermanos, en esa flagelación estaba nuestro pecado. Mientras nosotros, hermanos, disfrutamos hacer lo malo en contra de Dios, había alguien que lo iba a pagar muy caro, y el precio, hermanos, que se iba a pagar era la misma muerte. Dice la Biblia, hermanos, que cada golpe que hacía se traía pedazos de carne. Hermanos, imagínense al Hijo de Dios rasgado de las espaldas, 39 azotes. No fue uno, no fueron dos, fueron 39. Y esos hombres eran sanguinarios. Los soldados romanos eran sanguinarios. Lo que querían era ver sufrir al malhechor, verlo sufrir al extremo. Y hermanos, cuando Jesús sentía cómo le rasgaba la piel, me imagino que se contenía, pero dice la Biblia, no dio ni una queja, no gritó. Hermanos, se aguantó, hermanos, el dolor. La espalda, hermanos, terminó hecha tirones. Hermanos, y cuando nosotros nos cortamos, algo pequeño nos está punzando, nos arde, tocamos algo y nos duele. Imagínense todo desgarrado de la espalda. Y entonces, hermanos, cuando terminan, le quitan la cuerda. Hermanos, Jesús se desvanece. Era mucho, hermanos. No era solo burla, no era solo escarnio, hermanos. Era ya la piel atravesada, hermanos, y rasgada. Y dice la palabra de Dios, hermanos, después de haber sido azotado, Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. Los soldados romanos, en su afán de humillar a Jesús por decirse rey de los judíos, le quitaron la túnica y le pusieron una túnica en los hombros de color púrpura, y colocando una corona de espinas sobre su cabeza. Dice que le pusieron en la mano una vara y le pusieron la corona de espinas y se burlaban. Salve el rey de los judíos. Empezaban a hacer burla, escarnio. Ya estaba lastimado, ya estaba su corazón, su espíritu estaba agobiado, y se seguían burlando. Y dice la Biblia que cuando estos hombres pusieron en la mano, hermanos, esa vara, dice que se inclinaban a él y se burlaban de él. Pero no conforme con eso, hermanos, arrancaban parte de su barba a tirones y se ensangrentaba. Y él estaba callado. Estaba sufriendo, estaba soportando, pero él estaba callado. Yo creo que dentro de él decía: yo dije que lo haría por amor. Yo di mi palabra y no me voy a retractar. Y dice la palabra de Dios que agarraron, hermanos, ese palo y le empezaron a pegar en la cabeza y le enterraban más las espinas. Y hermanos, y dice que uno de los soldados le escupió el rostro. Y no era una saliva común, era un escupitajo. Porque la palabra lo dice en el libro de Isaías: y lanzaron ésputos contra mí. Y eso es una saliva con flema. Y se la lanzaron en el rostro, hermanos. Era una humillación literal al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se le estaba escurriendo la saliva, hermanos, de esos hombres. Pero estaba callado, estaba soportando. Yo no sé, hermanos, si la cabeza ya le punzaba. Era mucho estrés, era mucho dolor, era mucha agonía junta.
estaba ahí, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que de ahí se lo llevaron hacia el monte del Calvario. Hermanos, quiero decirles que en Mateo 27, del 29 al 31, nos dice el grupo de personas que lideraron todo esto: jefe de los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los miembros del Sanedrín. La gente más santa estaba haciendo este acto bestial. Esto, hermanos, esto lo estaba haciendo gente que conocía de Dios, gente que había entregado su vida por Dios, gente que estaba destinada al servicio en el templo. Eso es lo peor, hermanos. Eso es lo peor, que era gente que conocía el amor de Dios, que conocía la palabra. Ellos fueron los que organizaron todo esto. Y esto nos tiene que hablar a nosotros, hermanos. Esto nos tiene que dejar una marca en el corazón. Yo, como hijo de Dios, no puedo provocar, no puedo poner en ira a las personas. Yo no puedo ser la causa de una división. Yo no puedo ser el que provoca el problema, el que se burla de los demás, el que humilla a los demás. Yo no puedo, porque yo tengo el amor de Dios en mi vida. Y yo quiero, hermanos, hablar a favor de estos hombres. No justificarlos, pero quiero hablar a favor de ellos. No tenían al Espíritu Santo. No lo tenían. Porque es a través del Espíritu Santo que podemos, hermanos, vivir una vida recta y honrar a Dios con todo. Si no es a través del Espíritu Santo, haremos lo que hicieron estos hombres. Hermanos, nos burlaremos de la sangre de Cristo. Dice aquí que fue crucificado. Cuando una persona era suspendida en la cruz, su peso caía sobre los clavos de sus manos y sus pies. El peso de su cuerpo jalaba los clavos y así tenía que impulsarse hacia arriba para aliviar un poco el dolor en las manos. El cuerpo de Jesús no fue completamente estirado. Cuando pusieron la cruz y lo clavaron, no fue estirado completamente, dejaron un espacio. Cuando Jesús se sentía cansado de que las manos ya estaba cayendo todo el peso, se hacía hacia arriba otra vez, tomando un poco de alivio, porque cada vez era más difícil respirar. Los pulmones estaban contrayendo y era más difícil respirar. Y se dice, hermanos, que la muerte de la crucifixión es por asfixia. Termina asfixiada la persona porque ya no puede respirar. Jesús, hermanos, cada vez que se hacía hacia arriba para sentir un poco de alivio, pasaba a traer todas las heridas que tenía en la espalda. Cuando estaba ahí, hermanos, cuando él se encontraba ahí, hermanos, tuvo tiempo de encargar a su mamá. Era el día de decirle adiós a su madre. Y eso le estaba atravesando el corazón. Aparte de todos los dolores físicos, el alma se estaba contrayendo porque iba a dejar a su madre. Y dice que estando ahí había un discípulo, el único de los 12, llamado Juan, el discípulo amado. Él no se fue. Él se quedó con el maestro. Y estando ahí, hermanos, Jesús le encarga a la mujer que en esta tierra había hecho el papel de mamá. Quiere decir, hermanos, que todo el dolor del mundo no puede, hermanos, velar nuestra mente de olvidarnos de la gente que ha dado todo por nosotros. Jesús nos dio esa lección estando en la cruz. No se nos puede olvidar que ese hombre y esa mujer llamados padres nos dieron todo lo que estuvo a su alcance. Por eso hoy estamos aquí. Aunque estemos atravesando la peor crisis, tenemos que darles un lugar importante, porque Jesús nos da esa lección y nos enseña que es importante recordar todo lo que la gente ha hecho por nosotros. Aleluya. Estando en la cruz, Jesús sintió sed. Hermanos, había sido mucho dolor. No había tomado agua y había cargado la cruz. Y dice la palabra de Dios que estando, hermanos, en la cruz dijo: tengo sed. ¿Y sabe qué le quisieron dar? Una esponja con vinagre y mirra. Y hermanos, la mirra era como si fuera una anestesia
para los que estaban en la cruz, para poder soportar el dolor. Pero Jesús no aceptó una anestesia. Quería vivir todo el dolor del costo de nuestra vida. Quería vivirlo, quería sentirlo, porque iba a ser un precio, hermanos, en toda su totalidad, bien pagado. Aleluya. Y algo más, hermanos. Dice la palabra de Dios que estando Jesús en la cruz, por fin gritó. ¿Se acuerda que no había hablado y se había contenido y los dientes de Jesús estaban sosteniéndose para guardar un grito? Pero estando en la cruz, dice la palabra de Dios, que hizo un grito, hermanos, que dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hermanos, este es el punto central. La reconciliación de Dios con el hombre costó el rechazo del Padre hacia su Hijo. Hermanos, ahí es donde Jesús por fin grita, porque pudo soportar, hermanos, todos los golpes, la laceración, la humillación, las burlas, el abandono, la traición, el rechazo, todo. Lo que no soportaba era que su Padre no haya vuelto su rostro hacia él y le haya dado la espalda. Aquí nos habla, hermanos, de que la relación de Jesús con su Padre era lo más importante. Era lo más importante. Más que los hombres, más que todo, la relación con su Padre era lo más importante. Y en ese momento sintió cómo se desprendió esa comunión con su Padre. Y él le grita: ¿por qué me has abandonado? Y hermanos, esto nos habla de que una relación debe ser, hermanos, primordial más que cualquier otra cosa. Vale más la relación que tenemos con una persona que todo el dinero. Vale más, hermanos, y por una relación primeramente con Dios y después con la gente, hermanos, vale la pena hacer cualquier sacrificio. Jesús, hermanos, cuando estaba en el Getsemaní y dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. No es que Jesús le tenía miedo a la violencia humana. Él es el ser más valiente que existe en la tierra, que existió. Hermanos, él no le tuvo miedo a la gente. Él no le tuvo miedo a la cruz. Lo que él temía era ese abandono de su Padre. Es lo que él temía y lo tenía que sufrir. Ellos dos siempre habían estado unidos, juntos, siempre, hermanos, dice la palabra de Dios que tenían una comunión estrecha. Pero ese día se rasgó. Jesús vivió, hermanos, esa rotura con su Padre. Pero quiero decirle, hermanos, que en ese momento que él se sintió solo, cuando dijo: ¿por qué me has abandonado?, estaba llevando todo el pecado de todos nosotros para que hoy usted y yo nunca más nos sintamos solos. Nunca más nos sintamos solos. Dice la palabra de Dios: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Usted y yo venimos ante el Padre y no somos exterminados porque alguien ya pagó el precio de nuestras culpas. Alguien, hermanos, pagó lo que fue necesario para reconciliarnos con el Padre. Aleluya. Y quiero terminar con esto, hermanos. Jesús fue consumido por el peso del pecado. La muerte en la cruz finalmente llegó. Jesús voluntariamente entregó su cuerpo, su mente y su espíritu al sufrimiento de la cruz. Dice la Biblia, hermanos, algunas personas dicen: Satanás se aprovechó, Satanás hizo lo que quiso con Jesús, Satanás. Pero quiero decirle que la Biblia dice que él voluntariamente puso su vida para que el juicio del Padre viniera sobre él. Y dice la Biblia que estando en la cruz durante 3 horas hubo oscuridad sobre la tierra. Y hay evidencias que en toda la tierra hubo oscuridad durante 3 horas cuando Jesús murió. ¿Sabe qué significa?
el juicio de Dios sobre la tierra. Así es que yo le voy a invitar a que hoy se ponga de pie y que cada uno de nosotros analice si en verdad ha valido la pena la reconciliación de Jesús hacia nosotros con su Padre. Hermanos, cuando muchas veces aquí en la tierra, hermanos, se nos pide que hagamos un sacrificio como es el ayuno, decimos, yo no puedo, no, a mí me hace mucho daño ayunar. Es un sacrificio, es una de las disciplinas espirituales para encontrarnos con Dios. Decimos, no, es que yo no puedo. Hermanos, hoy nos hemos dado cuenta lo que es verdaderamente hacer un sacrificio por amor. El Hijo de Dios no escatimó nada, lo entregó todo. ¿Y sabe qué nos debe de llevar eso, hermanos? Una entrega total a Dios. Una entrega total. Mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo y todo lo que tú me des, quiero rendirlo a ti, porque ha valido la pena cada gota de tu sangre. Cierra sus ojos.